cómo los espíritus de Estado, desde lo burocrático y lo aparentemente no burocrático, pueden reflejarse actualmente. Antes de responder a esta pregunta, debemos remitirnos a hablar un poco sobre Pierre Bourdieu, quien desarrolla conceptualmente este tema. Bourdieu, sociólogo francés, nació el 1 de agosto de 1930 y falleció el 23 de enero de 2002 en París. Nació de una familia trabajadora en el suroeste de Francia. Su padre era un pequeño agricultor y su madre trabajaba como empleada doméstica. Bourdieu se involucró con una generación emergente de intelectuales franceses que desafiaban las ideas convencionales sobre la sociedad y la cultura. Pasó varios años dedicados a la investigación sociológica en Argelia, entonces una colonia francesa. Además, desarrolló una serie de conceptos clave que han llegado a definir su desarrollo teórico y enfoque sociológico. Entre estos se encuentra el concepto de hábitos. También se involucró activamente en la vida política y social de Francia. Aún y después de su muerte, su influencia sigue siendo evidente para el pensamiento contemporáneo sobre la sociedad, la cultura y el poder. Así, nos adentramos entonces a hablar sobre el Estado, cómo se configura el Estado y más que eso, cuáles son sus espíritus para que, en últimas, el poder estatal se legitime y perdure. ¿Y qué son los espíritus de Estado? Los espíritus de Estado son formas que se internalizan de modos de pensar y de actuar de los agentes. Estas formas corresponden a estructuras sociales que moldean las percepciones y las prácticas de los individuos. Así es como se da un proceso de legitimación del poder estatal. Lo interesante entonces es que el Estado no necesariamente ejerce sus procesos de coerción y de control social de forma directa. También lo hace a través de la internalización de normas y valores que internalizan justamente los agentes. Es importante entonces hablar del campo burocrático. El campo burocrático entiéndase como un espacio donde se lucha por el poder, se reproducen y legitiman ciertos parámetros que en últimas corresponden a desigualdades y en el propio proceso de burocratización se encuentra justamente la institución y se perpetúa lo que son ciertas jerarquías y privilegios a través de prácticas y discursos específicos que caracterizarán la dimensión política justamente de las instituciones administrativas. Entendiendo entonces qué es el campo burocrático, Bourdieu establece una crítica fundamental como parte de su sociología reflexiva. Le va a llamar duda radical. Esta duda es una mirada crítica hacia las estructuras sociales, hacia la propia construcción social del conocimiento, cuestionar las verdades aceptadas. Él manifiesta que los problemas del Estado son aderezados científicamente. Y cito, el pensamiento del pensador funcionario está atravesado de cabo a rabo por la representación oficial de lo oficial. Es entonces la seducción que ejercen las representaciones del Estado. Es la influencia de la posición social en la producción de conocimiento. Es una duda que es necesaria tener en cuenta y que no niega la posibilidad de conocimiento objetivo, pero debe reconocer la construcción social. Es necesaria ahora discusión sobre la relación entre los diferentes capitales y el capital de fuerza física, todo en términos de esta relación Estado, donde Bourdieu subraya como el Estado una institución central del poder que monopoliza el uso legítimo de la violencia física. Es fundamental para mantener el orden social y garantizar el cumplimiento de las normas. Bajo este monopolio hay que entender que no es absoluto ni autónomo, sino que está interconectado con otros tipos de capital, como el económico y el cultural. Y estas formas de legitimidad de los diferentes capitales para la capacidad del Estado en ejercer la fuerza física están influenciadas por dinámicas de poder y luchas dentro de la misma sociedad. Entonces, recordemos que es, por ejemplo, el capital económico, que se relaciona con la fuerza física. Al extender o defender un territorio, se tiene acceso a recursos, impuestos
o incluso imponer la propia violencia directamente por la entrega de dinero, o un elemento que corresponde mucho más a el capital simbólico. En este caso habría que hablar específicamente del capital informacional, donde el Estado concentra la información, la trata, la redistribuye y opera una unificación teórica. Los códigos, por ejemplo, jurídicos, comunicacionales, sociales, son unificados por la cultura y estos se configuran estructuras mentales y principios comunes que el Estado modela e impone. Entonces, hablar de capital simbólico sería el producto de la incorporación de estos códigos que han sido percibidos por los agentes sobre cualquier otro tipo de capital. Ahora, el capital jurídico es importante en tanto ejemplo histórico del proceso de burocratización, el paso, por ejemplo, de la suplicación a la apelación, que fue un proceso donde los súbditos pedían según sus demandas y necesidades al rey a partir de la suplicación, y se empieza a generar una necesidad de organización, ya que sus súbditos no solamente eran los plebeyos, no solamente era la nobleza, era el conjunto de nobleza, clero y plebeyos donde se requirió y se organizó. En ese proceso se da la burocratización y pasamos a lo que se conoce como apelación. Y por tanto, los servidores del rey, que eran procuradores, ahora pasan a ser funcionarios, no del rey, pero sí de la figura o del cuerpo ficticio, en términos de Bourdieu, del Estado. Entonces, para Bourdieu es importante hablar de esa génesis en el campo burocrático, ya que refiere al proceso histórico y social mediante el cual se establecen estas estructuras de poder y las reglas que rigen este ámbito. Implica conocer las condiciones históricas y las relaciones de poder que van moldeando justamente esa configuración y que le dan forma, pero también le proveen legitimidad al Estado. Lo anterior entonces no solo nos ayuda a entender la evolución y el desarrollo del campo burocrático a lo largo del tiempo, sino justamente las relaciones de dominación y las diferentes fuerzas sociales que se dan alrededor de este desarrollo. Esto entonces nos promete una forma mucho más crítica y reflexiva de poder abordar no solo el problema del Estado, sino justamente cómo entender los procesos de dominación a los cuales estamos inmersos. Observando este gráfico, se puede concluir de forma conceptual a partir también de la siguiente cita: el análisis de la génesis de Estado como fundamento de los principios de visión y de división en vigor en la extensión de su jurisdicción permite comprender a la vez la adhesión dóxica al orden establecido por el Estado y también los fundamentos propiamente políticos de esa adhesión en apariencia natural. Pues para Bourdieu, quienes son servidores del Estado son servidores para toda la vida de la contranatura, justamente explicando la tensión entre aquello que son verdades aceptadas y verdades de el posible conocimiento objetivo que se tiene en los diferentes procesos históricos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se refleja o se representa actualmente? Se pueden mencionar dos ejemplos, digamos, sencillos. El primero tiene que ver con la figura de un policía, un caballo y sus botas. Y el segundo tiene que ver con una figura representativa en el mundo político también, y es Hillary Clinton. Si se observa la imagen del policía actual con su uniforme imponente, montado en el caballo, las botas imponentes, postura imponente, recuerda mucho o se asemeja mucho a la figura de un general de colonización. Nos da a entender también cómo un proceso histórico fuertemente marcado, también para el caso de América Latina, perdura ciertos símbolos, cierto capital simbólico, ciertas ideas que permitieron justamente establecer algún tipo de orden social, perduran en incluso una representación institucional que sería el de seguridad con la policía. When women are denied the right to plan their own families, those dreams are within reach.
where families are strong, communities are safe, and yes. El caso de Hillary Clinton es un ejemplo un poco más complejo en términos de cómo este personaje dentro del ámbito político se transforma, y se transforma también dependiendo de sus intereses y hasta dónde necesitaba escalar. En ese sentido, entonces, encontramos un antes de un reflejo de personalidad, de estética y de discurso femenino, y se transforma, incluso se refleja su intención de pertenecer a el campo burocrático cuando refleja una transformación tanto en su discurso como en su apariencia mucho más masculino. Y esto tiene total relación cuando históricamente, en términos también de Bourdieu, estamos hablando de una dominación masculina. Esta dominación masculina se refleja fuertemente en la configuración del Estado, donde se dictamina que es la figura masculina quien tiene la capacidad y quien tiene el uso legítimo, en este caso, del poder. Y no solo del poder por poder, del poder de decisión y del poder también de pertenecer. Hemos trascendido del cuerpo del rey al cuerpo ficticio del Estado. Y en esta transición lo que hay es un proceso constante de legitimación, de burocratización, y la permanencia o la configuración de ciertas instituciones es lo que lo ha permitido, pero también los agentes. La adhesión, la internalización, la naturalización de ciertas formas de orden social, de estructuras mentales en tanto comportamiento, pero también gustos, discursos, es justamente lo que nos quiere dar a entender Bourdieu para el análisis de nuestras problemáticas sociales y para entender la pertinencia constante de discutir el problema de Estado.